Buenas tardes, bienvenidos al tercer ciclo de Encrucijadas del Bicentenario, ciclo de conferencias organizado por el Centro Cultural Petro Perú. Esta tarde tenemos una invitada muy especial, Charún González. Ella es magíster en estudios latinoamericanos y magíster en ciencia política por la Universidad del Sur de la Florida, especialista en estudios de género por la misma universidad, licenciada en Ciencias y Artes de la Comunicación y Periodismo de la Universidad Católica y actualmente es miembro de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA, y docente contratada de la Maestría de Comunicaciones de la Universidad Católica. Sus áreas de investigación incluyen representaciones sociales en la prensa escrita deportiva y la representación política de las mujeres afroperuanas. Ha publicado artículos en revistas indexadas y capítulos de libros. Además, forma parte del proyecto Jugo de Caigua y la pueden leer una vez por semana con una columna de opinión siempre muy interesante y provocadora, que es lo que necesitamos, un periodismo de opinión que arriesgue ideas, y eso es lo que hace Charún. Entonces, bienvenida Charún a Encrucijadas del Bicentenario y te dejo con el uso de la palabra. Buenas tardes, gracias Marcel por la introducción y la invitación al Centro Cultural Petro Perú. Como ya dijiste, mi nombre es Charún González y hoy voy a compartir con ustedes un poco de mi perspectiva sobre las experiencias de las mujeres esclavizadas en el siglo XIX, su resistencia y su legado. Pero antes de comenzar, me gustaría dedicar un minuto de silencio a ellas, ¿verdad? Bueno, les voy a explicar después más de por qué esto es importante, pero comencemos con eso, yo voy a tomar el tiempo. Muchas gracias. Este minuto es muy importante porque estamos acostumbradas y acostumbrados a hablar de la esclavización de una forma ya tan banal y tan desensitizados sobre el tema, que hoy que es el tema central. Es importante recordar que es una historia de muerte y de explotación, de sufrimiento. Y bueno, quiero comenzar mi charla de hoy con un poema. No lo voy a recitar yo, voy a dejar que la propia autora lo recite para nosotros y esto nos va a servir de marco para la conversación que sigue. Entonces, agradecería que pasemos el video, por favor. Al llegar, solo recuerdo haber corrido por todos los rincones buscándola. Tenía que encontrarla, debía estar en alguna parte. Yo solo llegué y empecé a buscarla. Y debo confesar que no era ni por mí, era más bien por los niños. Se los había prometido, les había dicho que al llegar se las entregaría y solo entonces entenderían de colores, de sueños y de muertes. Si no era ni siquiera por mí, era por ellos. Después de todo les pertenecía, desde siempre, desde el principio, y solo habían ido conociéndola en porciones, en retazos, en breves bocados de angustia. Solo recuerdo haber corrido por todos los rincones buscándola, como quien desesperadamente busca reafirmar su existencia, como quien lleva un dolor agudo en el pasado y se resiste a transmitirlo. Fue entonces cuando, después de varias horas, días, semanas, meses, siglos, la encontramos. Estaba escondida, en silencio, sola. Pero finalmente habló, y la historia, esa maldita que se nos ocultó por tanto tiempo, habló. A partir de entonces ya no somos los mismos. Ahora podemos amarnos y sonreír y vivir con voces mucho más ciertas, con mucha más certeza. Para terminar este bloque, esto fue lo que pasó cuando yo me encontré con la historia. Después de todo era necesario desenmascarar la historia y hacerla escupir con sangre la verdad. Era necesario sentarla frente a los nuestros y hacerla hablar. Y entonces habló.
Me contó entre gritos sobre los primeros, las primeras voces en poblar la tierra. Me contó llorando del principio humano. Me dijo despacio que se arrepentía, que la perdonáramos y que la humanidad, con certeza, empezó en África. Era necesario desenmascararla. Eran muchos años de estar esperando. Era mucho tiempo detrás de los otros. Le amarré los brazos, la miré a los ojos, la pateé en el vientre, le pegué en la cara y escupió llorando toda la verdad. Me habló del principio. Empezó balbuceando palabras casi inentendibles acerca de inventos y civilizaciones lejanas, de mujeres negras armando su historia, de valientes hombres reinando por siglos, de inventos, de sueños, de escritos, de mapas, de revoluciones y de evoluciones, de sueños, de muertes, de siembras, cosechas. Estaba llorando, como quien de pronto, después de los siglos, después de la vida, descubre violentamente que se equivocó con muerte. Y el error le costó millones y millones de almas. Era necesario desenmascararla. Le arranqué a pedazos trozos del cabello, le rompí el vestido, le mordí la cara, le arranqué los dientes y escupió con sangre toda la verdad. Me habló del pasado, de un crucificado llamado Jesús. Me dijo entre súplicas que buscara en África toda la verdad. Que me remitiera a libros enterrados, a hombres temerosos de ser descubiertos y a falsos testigos que juraron estar sin estar. Ella estaba llorando, lloraba con sangre toda la verdad. Intenté golpearla de nuevo en la boca y en un largo grito imploró perdón. Me dijo entre voces que se arrepentía, que después de todo no era solamente su error, que en ese momento yo le di la espalda, yo no quería verla nunca más. Yo estaba llorando, ya no valía la pena echar culpas o escupir rostros. A mi espalda yo la sentí muriendo. Es que no se puede vivir sin historia, no se pueden criar hijos sin historia. Entonces sentí pena por ella, se lo merecía. Era necesario desenmascararla y hacerla escupir con sangre la verdad. Gracias. Y bueno, este es un poema de la poeta afrocostarricense Shirley Campbell. Ella es muy conocida por otro poema titulado Rotundamente Negra, pero este, que se titula Buscando la Historia, me pareció particularmente pertinente hoy para comenzar a explorar cuál ha sido la historia de las mujeres esclavizadas y cómo las entendemos hoy. ¿Por qué? Porque este poema refleja lo difícil que es contar la dura historia de esclavización, explotación y muerte en primera persona. Una historia que todavía hoy se siente cercana en nuestros cuerpos, ¿no? Que es nuestra historia, es la historia de nuestros ancestros. Cuando fui invitada a elaborar esta presentación, lo primero en lo que pensé es en que no soy historiadora, ¿verdad? Y en esa misma línea de reflexión, noté que si reservamos las narrativas sobre la historia de las mujeres esclavizadas, de las mujeres afroperuanas, a aquellas personas formadas en la historia como disciplina, entonces la gran mayoría de mujeres afrodescendientes quedaríamos al margen, ¿verdad? Y entonces, ¿quién puede contar nuestra historia y quién no? ¿Cómo y cuándo estamos permitidas de contar nuestra propia historia y cuándo no? Por motivos parecidos, la autora puertorriqueña Mayra Santos Pebres lleva la historia de las mujeres esclavizadas y sus descendientes al lenguaje literario. Su libro, Fe en disfraz, cuenta la historia de Fe Verdejo, una museógrafa afrodescendiente venezolana que se obsesiona con el traje de una mujer esclavizada muy famosa, Chica da Silva. La novela incorpora otras historias de litigios y otras
prácticas de resistencia de mujeres esclavizadas en América Latina. Un detalle importante de esta narración es que reconoce la poca información que tenemos acerca de las vidas de estas mujeres. Sí, es cierto que tenemos trabajos históricos, historiográficos, pero al mismo tiempo hay tanto que queda por decir, hay tantos vacíos. También de Puerto Rico es Yolanda Arroyo Pizarro, autora de Las Negras. Un libro que centra y reconoce los trabajos ejercidos por las mujeres negras, esclavas en América, esclavizadas. Comadronas, curanderas, hierberas, sobadoras, nodrizas, santiguadoras, cuenteras, sirvientas, cocineras, ordeñadoras de vacas, etc. ¿Dónde no estuvimos? ¿Verdad? Estas son todas tareas de cuidado que pasan desapercibidas hasta que se mira con calma, hasta que nos sentamos, como hoy, a discutir la historia de las mujeres esclavizadas, en este caso en el siglo XIX. Y hasta ahora he citado a autoras afrocaribeñas, pero no por accidente. Si hay algo que las personas de la diáspora africana compartimos, más que nada, es la historia de la esclavización, es el punto de inicio. Y aunque hay especificidades respecto a ciertas experiencias como rutas, ¿verdad?, del tráfico esclavista, hay especificidades respecto al tipo de trabajo que las personas esclavizadas ejercían en distintos territorios americanos a lo largo del continente. Hay ahí una experiencia compartida, la experiencia del paso medio desde África hasta este lado del mundo, con el despojo que eso implicó y que aún implica para nosotros y nosotras. Y entonces, al hacer este recuento, me enfrento primero con la historia que ha sido narrada sobre mí, sobre mis antepasados y mis ancestras, ¿verdad? Pensar en cómo fue la esclavización en el Perú. Y para eso hay recuentos muy al detalle, ¿verdad? Está la investigación de Fátima Valdivia o Maribel Arrelucea. Y sí es cierto que hay relatos individuales sobre formas en las cuales las mujeres esclavizadas negociaban su libertad individual, ¿no? Sabemos que para llegar a ese momento en el cual se abole la esclavitud, que por cierto, como bien sabemos, sucede décadas entradas en la República, una vez proclamada la independencia. Para llegar a ese momento, hemos afrontado, hemos diseñado estrategias que nos permitían convivir con las reglas del sistema, ¿verdad? Entonces, hay un libro titulado Las Manuelos, por Christine Humfeld, que les recomiendo leer sobre este tipo de experiencias, porque cuenta la forma en la cual una mujer esclavizada logró organizar a toda su familia, a los miembros de su familia, para lograr la libertad, ¿verdad? Para esto se dedicaban a distintos oficios, ¿verdad? Había pues formas de ahorrar, hay narrativas que catalogan pues las acciones como robos, ¿verdad? A los amos. Y ahí, respecto a los robos, me pregunto también, ¿cómo podemos, cómo el recuento de la historia hoy, ¿verdad?
culpa y cataloga a mujeres que vivían en cautiverio, privadas de libertad, como ladronas, respecto a una estructura, respecto a personas que se llamaban a sí mismos dueños de ellas, ¿no? Me parece que desde esta perspectiva, desde hoy decir, le robó, esta persona robó a su ama tales joyas para comprar su libertad, deja al margen digamos, el elefante en la sala, que es que estas personas estaban privadas de toda, no solo es la libertad, es la dignidad, es el honor, es la agencia. Entonces, todo esto para decir que los relatos individuales sobre las estrategias de resistencia a la esclavización o al esclavismo son interesantes. Probablemente muchos aquí ya hemos oído de historias de mujeres esclavizadas que hacían juicios a los amos, por ejemplo, por cuestiones de violación, o si no cumplían algún trato que pueden haber pactado, ¿no? en su interacción. También hemos oído historias de escapes, de cimarronajes, de reniegos, ¿verdad? De estas ocasiones en las cuales las mujeres esclavizadas se resistían a asumir la fe cristiana, por ejemplo, ¿verdad? Y mantenían sus prácticas de autocuidado, sus prácticas curativas, ¿no? Las formas en las cuales se preservaban ellas mismas y a sus comunidades. Y son importantes, nos dan luces, ¿no? Nos dan matices de este fenómeno que conocemos como, bueno, antes se hablaba de esclavitud, hoy estoy proponiendo hablar de esclavización, y no soy solo yo, en general hay una propuesta colectiva de hablar de esclavización, porque entonces se reconoce que no es solo un fenómeno abstracto, sino que es un proceso de dominación, un proceso de explotación de ciertas personas sobre otras, ¿no? De ciertos humanos sobre otros humanos deshumanizados y deshumanizadas. Entonces, estos relatos individuales, esta visibilización de las estrategias, sí, pues nos dan luces de cómo era vivir en esos tiempos, pero hay algo que es preocupante respecto a estos recuentos también, y es que a veces algunos académicos o académicas, especialistas en el tema, pueden llegar a la conclusión de que la esclavización no era tan dura en el Perú como podía hacerlo en otras partes del mundo, ¿no? Un paralelo muy común es comparar la esclavización en el Perú con la esclavización en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? O en Brasil, otro gran referente en la región. Y bueno, esto es peligroso, ¿no? Porque es difícil pensar en términos de una convivencia más o menos fácil o más o menos llevadera, porque las personas podían de repente hacer un litigio en Lima y era algo que no podían hacer en otros lados, porque en sí estamos hablando de un sistema diseñado para no permitirles vivir con dignidad y con honor, que es un elemento tan importante en ese momento de la historia, un concepto no tan importante en ese momento de la historia. Entonces, yo iba a presentar pues algunas viñetas hoy de cómo las mujeres africanas y afrodescendientes esclavizadas negociaban, ¿verdad? Negociaban las reglas del juego y lograban sobrevivir en estos contextos. Pero me parece más importante, porque hay libros sobre eso y se ha dicho,
pero me parece más importante dar un espacio a la reflexión respecto a qué historia estamos contando cuando contamos la historia desde ahí, ¿no? Porque vistas hoy estas viñetas y estos recuentos sobre la vida de las mujeres esclavizadas parecen mucho más anecdóticas de lo que deberían. ¿Con qué nos quedamos después de leer una historia así? Me parece que esta forma de entender la esclavización y llegar a una conclusión como, no era tan difícil, también matiza el dolor y el dolor de la sensación de vivir en cautiverio, explotación, sin dignidad, sin nombre, que además ahora son sensaciones tan lejanas, ¿no? O sea, hay muchas personas que dicen, no, es que la esclavización fue hace tanto tiempo. ¿Fue realmente hace tanto tiempo? No ha sido hace tanto tiempo en años, objetivamente. Y sin embargo, muchas personas sienten esta experiencia tan lejana, y la sienten lejana en parte por, como mencioné al principio, hemos sido desensitizados o desensibilizados hacia las narrativas de la esclavización. O sea, podemos ver documentales con barcos que traficaban personas esclavizadas y ya no sentir nada, ¿no? Entre otras razones por ese mismo argumento, de que es algo que pasó es algo horrible, pero que pasó hace mucho tiempo, cuando en realidad aún hoy vivimos pues las consecuencias de ese proceso de dominación y de explotación. Entonces, sí, los recuentos de las experiencias de esclavización parecen olvidar que todas las negociaciones, las mentiras, los robos o ejercicios de derechos a través de cosas como litigios, estrategias, o incluso esas vidas exitosamente libres, entre comillas, se dan en un contexto deshumanizante, ¿no? Todas esas acciones son intentos por reclamar una humanidad negada desde el nacimiento. Y esta deshumanización es el gran legado de la esclavización. Es algo de lo cual no conversamos cuando estudiamos la esclavización en la escuela, es algo de lo que no hablamos cuando vemos esas narrativas en los medios de comunicación, ¿verdad? Y sin embargo es tan central para entender cuál va a ser el impacto, ¿verdad?, de la esclavización de las mujeres en específico, que es el tema de hoy, para lo que hoy conocemos como la población afroperuana, y para el Perú en general, ¿verdad? Entonces, aquí quiero citar a una lingüista afroamericana llamada Hortense Spillers, quien centró las experiencias de las mujeres, bueno, de las mujeres y los hombres, pero ella hace un énfasis en el caso de las mujeres esclavizadas como personas que, o bueno, ella no va a hablar de personas, porque de acuerdo a su aproximación, el paso medio, que es es como se denomina al proceso a la travesía desde los países africanos hacia el continente americano, vía el tráfico esclavista, ¿verdad? Eso es lo que conocemos como paso medio. Y entonces para Spillers,
este paso medio es clave porque es en este proceso en el cual los cuerpos de las personas que van a ser esclavizadas en el continente una vez lleguen al Nuevo Mundo, es mediante este proceso que los cuerpos van a ser vaciados de humanidad para ser llenados con con otros elementos, ¿verdad? Entonces pasan de ser cuerpos humanos a ser carne, y sobre la carne que no tiene agencia, se inscriben pues los estereotipos, por ejemplo, ¿no? Se inscriben etiquetas como mano de obra, ¿verdad? Y entonces este grupo de personas dejan de ser entendidas vía el lenguaje, dejan de ser entendidas como personas para ser esclavos, esclavas, esclavos, negros, negras, africanos, de una forma deshumanizante, ¿no? Entonces, esto me lleva a preguntar también qué fue la esclavización, ¿no? Y entonces, bueno, les hago esa pregunta a quienes me están escuchando, ¿qué fue la esclavización? ¿Fue un sistema económico o fue un sistema que utilizaron los colonizadores para aprovechar la tierra, para generar riquezas? Yo propongo hoy entender la esclavización como eso, como un proceso de deshumanización y de inscripción del estigma de ser los otros, de ser el grupo explotado, y de perder la dignidad y la agencia, ¿no? Entonces, ¿qué impacto tienen estas experiencias hoy, ¿no? ¿Cómo entendemos hoy las experiencias de las mujeres esclavizadas y sus actos de resistencia? Voy a comenzar por el caso de las mujeres que se autoidentifican como afroperuanas, o las mujeres hoy racializadas como negras en el Perú. Para nosotras, el legado de la esclavización de nuestras ancestras representa estigma, representa estas desigualdades estructurales que aún arrastramos, las diferencias en el acceso a la educación, las diferencias en el acceso a la salud. Hay estudios que demuestran que las mujeres afroperuanas denuncian menos violencia por los estereotipos que existen respecto a sus cuerpos y a la aparente fortaleza que sus cuerpos significan para la gente a su alrededor. Entonces, este es el tipo de estereotipos y es el tipo de inscripciones que se han puesto sobre nuestros cuerpos o sobre la carne, como diría Spillers, y que aún hoy están entre nosotras y el acceso a todos estos derechos. Por el otro lado, el legado de esas ancestras es un legado de resistencia porque sabemos que nunca dejaron de intentar sobrevivir. Y no todas lo lograron, y eso es importante siempre recordarlo. No todas lo lograron y muchas de nosotras no pudimos resistir al sistema, ni lograr la libertad. Pero además de estos casos de robos, de litigios y de
y de estas estrategias individuales para lograr convivir en un sistema diseñado para matarnos, están los procesos organizativos y esta idea de innovación social, de cómo enfrentamos el sistema juntos o por separado. En general, el legado de las mujeres esclavizadas se extiende también al Perú, y aquí quiero hablar acerca de qué significó en términos económicos la esclavización para aquellos que no estaban esclavizados y para aquellas que no estaban esclavizadas, ¿verdad? Al principio de esta conferencia hablaba de cómo las mujeres esclavizadas tenían labores de comadronas, ¿no? Curanderas, nodrizas, sirvientas, cocineras. Todas esas son labores de cuidado. Son labores de cuidado que, bueno, en ese entonces eran valoradas, pero no reconocidas, ¿no? Quiero decir, no, la sociedad no se podía sostener sin que las mujeres esclavizadas realizaran estas labores. Al mismo tiempo, sus cuerpos eran tratados como descartables. Y esta es una de las contradicciones en las cuales se vive la esclavización. Pero regresando al tema de los argumentos o de cómo entendemos el legado de estas mujeres hoy, podemos hablar del trabajo doméstico, el trabajo de cuidado no remunerado. Imaginemos que, bueno, no imaginemos, esto es data real, es data del 2010, ¿no? Cifras del INEI muestran que el valor del tiempo dedicado al trabajo doméstico no remunerado ascendió a 84.964 millones de soles. 84.964 millones de soles, lo cual representaría un 20% del Producto Bruto Interno en el año 2010. Entonces ahora tenemos pues instrumentos estadísticos y tenemos formas de determinar cuánto vale el trabajo, este tipo de trabajo de cuidado. Entonces no lo había, y no hay, al menos en el Perú, un registro cuantificado del aporte en trabajo de las mujeres esclavizadas a la sociedad de entonces. Pero es importante dar también esa mirada a que la esclavización no solamente es, yo he mencionado la muerte de los sufrimientos, son partes centrales de este fenómeno, sobre todo para las esclavizadas, pero además es nuestro aporte, es un aporte forzoso, pero es nuestro aporte a la construcción del país. Y bueno, para ir cerrando, quiero traer a la conversación a Chimamanda Ngozi Adichie. Es una mujer nigeriana, escritora, que tiene una presentación muy famosa, ¿no? Llamada El peligro de una sola historia. Para ella, el peligro de una sola historia es reducir la complejidad humana a una sola dimensión. En este caso, yo diría que al hablar de la esclavización, ¿no? Pensamos también en las personas como
en la única dimensión de su condición de esclavizadas, ¿verdad? Cuando hay más matices, y por eso decía que es valioso tener estos recuentos que nos traen al presente las estrategias, las anécdotas, las formas en las cuales las personas, y las mujeres esclavizadas en particular, vivían en esos tiempos, pero al mismo tiempo es importante visibilizar otras formas de contar esa misma historia, ¿no? Como dice Adichie, las historias han sido usadas para desposeer y hacer mal a algunas poblaciones, pero afortunadamente conocer más de una historia puede ayudar a humanizarnos, ¿no? Entonces es lo que he intentado hacer, traernos de vuelta la sensibilidad a las experiencias de las mujeres esclavizadas, traernos una otra perspectiva respecto a sus aportes, respecto al significado de su resistencia y cómo la podemos entender hoy. Y bueno, decir que los recuentos históricos tradicionales sobre la esclavización y su significado para el Perú no enfatizan lo suficiente este punto, que es que el principal aporte de las mujeres africanas, afrodescendientes, esclavizadas, somos nosotras y nosotros, ¿no? Su legado vivo. Sus luchas por sobrevivir y por lograr la libertad se extienden hasta el presente, y no solo para aquellas y aquellas que hoy son racializados como negros y negras, como ellas. Recordemos que las mujeres esclavizadas también alimentaron a los hijos e hijas de los dueños del mismo sistema que las oprimía y explotaba. El sistema esclavista diseñado para matarnos, este sistema esclavista diseñado para matarnos, y aún así aquí estamos. Hemos sobrevivido gracias a ellas. Gracias. Muy bien, Charún, gracias por tu sugerente y provocadora presentación. Creo que nos obligas a pensar fuera de la caja, ¿no? Como se dice, con otra perspectiva la historia de la esclavitud, más allá de los marcos historiográficos tradicionales. Pues si bien existe un corpus académico de reflexiones sobre la esclavización, como remarcas tú, creo con razón, mirar este proceso desde la materialidad de la carne, desde estos procesos de deshumanización, desde estos procesos de inscripción del estigma, pero a la vez que justamente esas mujeres que sufrieron todo eso fueron capaces de ofrecer estas tareas de cuidado, este trabajo cualitativo, ¿no? Invisible incluso hoy, y que es fundamental para cualquier sociedad. Y como tú bien dices, ese sistema que era una máquina de muerte fue derrotado por ustedes, ¿no? Por creo todos aquellos que, digamos, herederos de este sistema, pero que con su propia sobrevivencia, con su propia presencia, ¿no es cierto?, han marcado la derrota de ese sistema. Y me permite una breve digresión. Yo creo que la historia republicana del Perú es un conjunto de promesas incumplidas, ¿no? Y eso es bastante claro, creo, en esta crisis que estamos pasando, en esta coyuntura particular de la pandemia, pero en particular con los esclavizados y las esclavizadas y con el proceso de esclavización, la deuda es enorme, ¿no? Y es una deuda que no es solo económica, no es solo cuantitativa, sino tiene que ver con un repensar la propia naturaleza de la república, la propia naturaleza de la comunidad. Y creo que una presentación como la tuya nos lleva y nos conduce, digamos, a repensar la complejidad y esa subjetividad que termina imponiéndose, ¿no?,
a pesar de esos procedimientos de deshumanización tan terribles y que todos conocemos, finalmente termina imponiéndose esa presencia de la vida hasta hoy, ¿no? Bien, de verdad me ha gustado muchísimo tu presentación y hay varias preguntas del público que quiero compartir contigo para que puedas darnos respuestas, comentarios a lo que va saliendo, ¿no? Hay una pregunta más bien de carácter general, pero creo que tú has hecho un buen contrapunto entre el pasado y el presente, ¿no? Si preguntan si las mujeres afrodescendientes cuentan con algún tipo de esclavitud en el presente, ¿no? Esa es una primera pregunta que creo que está ligada con esta otra, así que te mando enuncio las dos para que tú puedas contestarlas de manera simultánea. ¿Cuál es la brecha de la lucha de los derechos de la población afrodescendiente en el Perú? Dos muy buenas preguntas. En el caso de la primera, que es si es que las mujeres afrodescendientes viven algún tipo de esclavitud hoy, y como dices bien, se relaciona con la segunda pregunta porque aún hoy vivimos en condiciones de subempleo, condiciones de explotación que nos remontan a las vidas de nuestras ancestras. Cuando tuvimos este paro, ¿verdad?, por los trabajadores de la agroindustria, a fines del año pasado, ¿verdad? Algo que me removía mucho era cómo es que, bueno, esto pasaba en Ica, ¿no?, que es además uno de estos lugares que están en el imaginario como lugares de presencia afrodescendiente. Y muchas de las personas que trabajan en la agroindustria todavía son también afrodescendientes y tal vez no sean tan visibles, pero están. Y lo sabemos por los datos, además, ¿no? La inclusión de la variable étnico-racial en el último censo del 2017 ha sido clave para poder hacer ese tipo de afirmaciones, ¿no? Hay un porcentaje importante de afroperuanos y afroperuanas trabajando en el rubro de la agricultura, y trabajando en el rubro de la agricultura en condiciones de explotación, ¿no? Entonces es irónico porque es como este pedazo, un gran pedazo de nuestro pasado esclavista, todavía presente hoy e invisible, ¿no? Entonces, bueno, para más datos respecto a las brechas étnico-raciales, les invito a revisar el censo, porque hay brechas en el acceso a la educación, hay brechas en el acceso a vivienda y en el acceso al empleo, por ejemplo, que son significativas. Gracias por las preguntas. Bien, gracias. Hay varias preguntas, te leo otra. De cara a los 200 años de independencia, ¿no es cierto? Creo que nadie ya puede usar la palabra celebrar, sino más bien quizá corresponda pensar este bicentenario, cuestionarlo, ¿no? Pero que sin duda es una fecha importante para repensar esta trayectoria como república. Preguntan, ¿qué retos específicos habría para la población afrodescendiente, ¿no?, de cara a este bicentenario? Wow. Yo creo que un reto, ahora, bueno, hay varios, ¿no?, pero un reto específico podría ser nuestro reconocimiento como pueblo, ¿no? Esto es importante porque nos dotaría de un reconocimiento de derechos que actualmente no tenemos, ¿no? ¿Podrías ampliar un poco eso? Creo que es un tema interesante. ¿Se vería como un pueblo originario a semejanza, digamos, de culturas andinas? ¿O en qué sentido el reconocimiento del pueblo, ¿no?, para ustedes? Uh-huh. Bueno, no tiene mucho sentido que seamos considerados como en el mismo sentido que las comunidades originarias o las poblaciones originarias.
pero se trata de una figura de persona jurídica que ya se ha utilizado en otros países de la región, como Colombia, para reconocer que somos una población que existía antes de la República, ¿verdad? Y que por lo tanto tiene acceso a una serie de derechos con un enfoque específico, ¿no? Que es lo que nos hace tanta falta. O sea, cuando se hacen políticas para atender a poblaciones históricamente marginalizadas, no se trata de un acto de favor. Y mientras no seamos reconocidos como eso, como pueblo, como un grupo de personas a quienes corresponde, ¿verdad? Corresponde ser sujetos de derecho, va a seguir pareciendo que esas políticas son concesiones, y no son concesiones, ¿no? Necesitamos replantear el lugar desde el cual exigimos las políticas que van a aliviar las brechas de desigualdad que experimentamos, ¿no? Ok, gracias. Acá hay otras preguntas. Una, ¿en qué medida este acceso, digamos, negado, restringido, obstaculizado, ¿no?, a derechos y a educación, se puede materializar en el tema universitario y la población afroperuana, ¿no? Acá nos dan una estadística que te la comento, no sé si está validada, pero suena, digamos, verosímil, que solo el 2% de la población afroperuana llega a culminar la universidad, ¿no? Y siendo la universidad todavía, lamentablemente, una fuente convencional de ascenso social, pues esto reproduce, digamos, los sistemas de exclusión que tú también has presentado. Entonces preguntan sobre esto, sobre de qué manera se puede ampliar este acceso del pueblo afroperuano, digamos, a la educación universitaria. Uh-huh. Bueno, desde mi perspectiva, donde la brecha se abre para nosotros no es al momento de querer ingresar a la universidad, sino en el tipo de educación básica regular a la que tenemos acceso, ¿no? Entonces yo creo que trabajar desde el periodo escolar, por ejemplo, nos va a ayudar a acortar ciertas brechas. La respuesta tal vez más entusiasta podría ser cuotas, ¿no? O acciones afirmativas, como se hace en otras partes del mundo. Brasil, por ejemplo, hubo una política muy, ¿no?, notable en el gobierno de Lula de discriminación positiva, ¿no? Y que ha tenido gran impacto. O sea, ahora me parece todavía impresionante conocer personas que me dicen, si es que no hubiera sido por esa política, yo no hubiera ido a la universidad, ¿no? Pero este tipo de políticas tienen como digamos, la otra cara de la moneda, que nos obligaría a trabajar o a deconstruir narrativas que tenemos muy interiorizadas, ¿no? Como el mestizaje, ¿no? ¿Quién es afroperuano o afroperuana y quién no es, ¿no? Uh-huh. En realidad, para mí la respuesta es simple, pero nosotros tenemos como muchos debates alrededor de la categorización y la identidad, ¿no? Pero me sigue pareciendo una opción. Habría que ver cómo la implementamos. Pero por ahora yo sí quisiera enfatizar que la brecha de acceso a la educación universitaria inicia antes, ¿no? Inicia en el tipo de escuelas al cual accedemos, inicia en la edad a la cual tenemos que empezar a asumir labores de adulto, de mantener un hogar, ¿no? De ser el sustento del hogar o jefes de hogar. Además en el caso de las mujeres, la maternidad adolescente, ¿no? En el caso de las mujeres afroperuanas, la maternidad adolescente es una de las razones por las cuales no acaban en el colegio. Y bueno, si es que la vida académica se trunca en la escuela, pues no, es mucho más difícil esperar que se acceda a la universidad, ¿no? Perfecto.
Interesante lo que nos dices. Acá hay otra pregunta de Rocío Ferreira. Dice, es importante tender puentes entre distintas manifestaciones de mujeres afrodescendientes de manera transnacional, ¿no? Es un poco este gran tema de la diáspora, este tema de un sujeto, digamos, que va por encima de las naciones porque tiene una historia común, problemas semejantes, ¿no es cierto? Y en ese sentido, remarcar las marcas presentes de la historia en los cuerpos de las mujeres, ¿no? ¿En qué medida el movimiento, digamos, político, cultural, afrodescendiente en el Perú está conectado digamos, está activado con redes transnacionales? ¿De qué manera se ven más allá, digamos, de las fronteras nacionales estos cuerpos? De muchas maneras. Hay la red de mujeres afrofeministas, feministas negras, afrodescendientes en la región latinoamericana, es presente y es muy fuerte. Y más allá de eso, hay una forma, y si notaron en mi presentación, he citado a mujeres afrocaribeñas, ¿no? Afroamericanas. Puertorriqueñas. Claro, las puertorriqueñas que tienen también todo este como sustanciosa obra, ¿no? Respecto a afrodescendencia y la experiencia de las mujeres afrodescendientes. Y esa es otra forma en la cual se tejen redes, ¿no? Estamos en constante diálogo a través de estas manifestaciones también. Entonces, Victoria Santa Cruz, por ejemplo, y su poema Me gritaron negra, se lee en toda la región y resuena con mujeres en toda la región, al punto que hace poco una amiga me decía que había encontrado gente que pensaba que Victoria era colombiana o venezolana, ¿no? O sea, cualquier cosa menos peruana. Y es porque estamos en constante flujo, ¿no? de narrativas, porque resuenan. Y para cerrar esta respuesta, quería decir que el año pasado se aprobó la ley que designa el 25 de julio como Día Nacional de la Mujer Afroperuana. El 25 de julio es el Día de la Mujer Afro-Latino-Caribeña y de la diáspora, ¿no? Entonces, es en este tipo de cosas que estamos viendo cierta sintonía entre lo que está pasando en la región y lo que pasa en nuestro país. Y que, bueno, repercute y es producto del accionar de las mujeres afroperuanas organizadas. Y una última pregunta sobre los estigmas que se van asignando al cuerpo de la mujer esclavizada y que sobreviven en el tiempo, ¿no? Muchos de ellos asociados, digamos, a una hipersensualidad, digamos, también están vinculados a los temas del trabajo doméstico que tú mencionabas, ¿no? Y que de alguna manera se fue en esta mercancía, digamos, este debate que hubo sobre esta marca, ¿no? Negrita, que tenía un estereotipo, digamos, completamente racista y colonial de la mujer afroperuana y que fue, digamos, de alguna manera una victoria simbólica, yo creo, significativa, ¿no? Pero la pregunta va sobre la experiencia personal de una mujer afrodescendiente de enfrentar estos estigmas seguramente muchas veces y vencerlos una y otra vez, ¿no? Si puedes comentar algo sobre ello. Sí, claro. Cada vez que me preguntan si alguna vez he sufrido racismo o si alguna vez he sido sujeta de discriminación racial, antes me era muy difícil responder a la pregunta, ¿no? Porque me quedaba pensando cómo respondo, ¿no? ¿Qué experiencia cuento, ¿no? ¿Por dónde empezar? Pero en los últimos años me he dado cuenta que es difícil responder porque es una experiencia constante, ¿no? No es una anécdota, no es un evento aislado en el tiempo, es un evento que se vive y revive en el cotidiano, de múltiples formas, ¿no? O sea, no solamente son las veces, no solamente es la repetición, sino también es la diversidad de expresiones que tiene el sistema
racista, ¿no? Entonces es desde la racialización de nuestros cuerpos, está el estigma, claro. Y volviendo sobre el ejemplo de Negrita, y si es que lo vemos a la luz de esta idea de la diferencia entre el cuerpo y la carne, este espacio en el cual se inscriben narrativas, se inscriben estereotipos, se inscriben estigmas, me parece interesante cómo el cuerpo o la carne de esta mujer afrodescendiente representada en la marca, ¿no?, ha sido vaciada de humanidad para llenarla con lo que se quisiera, ¿no? O sea, para transformarse en solo una marca, para luego tener el argumento de decir, pero ¿por qué se molestan? Es solamente eso, es solamente una marca. Pero no, es una persona representada en cierto contexto que ahora ya no nos significa nada, pero que en su momento tenía y estaba llena de cierto significado, ¿no? Entonces, creo que la mayor victoria de la remoción de esa marca es que nos ha obligado a hablar de eso, ¿no? Ha abierto el diálogo, ha abierto el espacio para hablar sobre algo que se daba por sentado y era parte del sentido común, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? La naturalización del racismo, como dices tú, no un evento, no un suceso, sino una línea continua que está allí presionando, constituyéndose y contra la cual hay que enfrentarse constantemente. Una última pregunta, Charún, ya para cerrar. Las dificultades que has tenido tú en el espacio como investigadora, como académica, para, digamos, tu propio desarrollo profesional, y esto lo vinculo con otra pregunta que se está quedando, que pone nuevamente el caso de Brasil como un modelo posible. Tú lo ves como una... tú decías, y creo que con razón, que la brecha comienza antes, que el acceso a la universidad no es la panacea ni la llave de oro. Las brechas comienzan mucho antes y van marcando una desigualdad que a veces ya es irrecuperable, ¿no? Pero creo que también que es muy importante, sobre todo para las niñas, las mujeres, ver cómo una mujer afrodescendiente puede ingresar a la academia, puede ser profesora, puede ser investigadora, puede desarrollarse, digamos, plenamente, ¿no? No sé si tendrías un último comentario sobre estos dos temas. Sí, el primero que ser una investigadora racializada como negra no quiero usar la palabra privilegio, es una excepción, quiero decir, es excepcional. No uso privilegio porque hay una teoría al respecto que no vamos a tener tiempo de discutir ahora, pero es una situación excepcional y como tal, si es que mi historia logra motivar a otras mujeres y a otras niñas, pues es lo mejor que podría suceder. Al mismo tiempo me gustaría visibilizar el hecho de que la academia y la investigación y la universidad y la institucionalidad en general es violenta con mujeres como yo, ¿no? Entonces no es fácil. No es que porque tengamos acceso, y de eso se trata mi tesis de mi investigación de maestría, no es porque tengamos acceso que nuestras vidas sean más fáciles. No es que porque tengamos acceso gocemos de respeto, de validación por nuestros propios pares, ¿no? Es que ocupamos un espacio y estamos ahí en continua lucha por legitimar nuestras voces, ¿no? Por ser respetadas, por tener un espacio dentro de esas estructuras, ¿no? Es lo que Patricia Hill Collins llama ser como la extranjera dentro, ¿no? La extranjera dentro. Y bueno, eso. Muy bien, Charún, muchas gracias. Realmente ha sido, creo, una conversación muy interesante y tu charla, además, súper desafiante para pensar esta experiencia de la esclavización y de las vidas esclavizadas y su resistencia.
A todo el público que nos ha seguido, muchas gracias, y los invitamos a volver a conectarse el siguiente jueves en la tercera charla del tercer ciclo Encrucijadas del Bicentenario, organizada por el Centro Cultural de Petro Perú. Gracias, Sharon, nuevamente. Gracias, Marcel. Gracias a todos y todas.